Chicos, continuamos con el día de hoy con nuestras clases. Estamos en ciencia y tecnología. Bueno, aprovechar solamente para decirte que el día de hoy no te olvides que a las 6 de la tarde estamos reuniéndonos por Zoom para mostrar los últimos detalles que le vamos a hacer a nuestro trabajo para el concurso de dibujo y pintura. ¿Ya? Entonces nos encontramos también a las 6 de la tarde por el Zoom. El día de hoy en ciencia y tecnología estamos hablando de la materia, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la última clase que vimos de que todo lo que nos rodea es materia? Pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la materia. Y nuestra clase de hoy, pues justamente va a ser eso, ¿no? Los cambios físicos y químicos de la materia. Soy tu teacher David Guzmán para Connected School y el George Washington. Ahí está, cambios físicos y químicos de la materia. Disculpa que lo había editado dos veces. ¿Sí? Ajá. Ahí está, la clase de hoy. Bueno, cambios físicos. Un cambio físico es cuando el cuerpo sufre cambios, pero no se forma una nueva sustancia. Es decir, por ejemplo, lo que está haciendo ese niño, ¿no? Tiene una hoja y después esa hoja lo ha convertido, por ejemplo, en un origami, puede ser una paloma, algo. Ha sufrido, la hoja ha sufrido cambios, pero no se ha convertido en una nueva sustancia, sigue siendo hoja. Entonces, eso es un cambio físico. Por su parte, el cambio químico es el cambio que genera o forma nuevas sustancias, como en estos clavos, de que de repente al contacto con el clima, con el ambiente o con el agua, pues han desarrollado óxido. Y estos fierros, pues han desarrollado óxido, se ha oxidado. Entonces ya no son los mismos clavos. Ahora sí hay un cambio, es un cambio químico. Vamos a ver cambios físicos por aumento de la temperatura. Dentro de los cambios físicos podemos ver la sublimación directa, es cuando el sólido pasa al estado gaseoso. O la evaporación, cuando el estado líquido pasa también al estado gaseoso. Algo que está líquido empieza a hervir, a hacer ebullición, se convierte en estado gaseoso. Decimos, ¿no? El agua se ha evaporado cuando está que hierve y hierve. Fusión. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Algo que estaba sólido se convierte en líquido cuando se derrite, por ejemplo, se ha fusionado. Y la ebullición es la agitación de un líquido que alcanza su mayor temperatura, como cuando hierve. Vamos a ver ahora otros cambios físicos más bien por disminución de la temperatura. Tenemos aquí a la condensación, que es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Como bajó la temperatura, se ha condensado. Es algo que estaba en estado gaseoso, se ha vuelto líquido. Y la solidificación es el paso del estado líquido al estado sólido. El agua, por ejemplo, está en estado líquido, pero por una disminución de temperatura se convierte en hielo. Tenemos también la sublimación inversa. Es el paso del estado gaseoso al estado sólido. Algo que está en el estado gaseoso es el vapor de aire, ¿no? de agua, perdón. Pero cuando hay un frío intenso, eso se vuelve sólido. Es decir, las plantas se llenan como de escarcha. Los cambios físicos permiten el ciclo hidrológico, en ese caso del agua. Mira, el agua en estado líquido, debido a las altas temperaturas, se convierte en vapor de agua, sube. Y el vapor de agua, más bien por las corrientes frías, nuevamente se vuelve en líquido. Cuando llega a tierra por las lluvias, que es en estado líquido, por el frío mucho más intenso, se convierten en hielo, se solidifican, ¿no? Entonces vemos estado líquido, gaseoso, sólido, en el ciclo hidrológico del agua.
Pero también hay cambios químicos. Vimos que los cambios químicos son en donde sí se ve afectada su sustancia. Como por ejemplo, la descomposición del agua forma hidrógeno y oxígeno. Si descomponemos el agua, podemos sacar hidrógeno y oxígeno, porque la fórmula del agua, recuerda que es H2O. La oxidación, ¿sí? Eso le pasa mucho a mi camioneta, esto se oxida ya mucho. Es la combinación del oxígeno con los metales. Es el oxígeno el que hace daño a los metales y le empieza a salir óxido. Combustión. La combustión es la combinación violenta del oxígeno con material que posee carbono. El oxígeno es lo que está muchas veces más presente en el fuego, ¿no? Y material que contenga carbono pues hace de que se inflame muy rápidamente, ¿no? Se combustione. Otro es la fotosíntesis. El agua y el dióxido de carbono se combinan y forman azúcar y oxígeno. Es lo que hace la planta, ¿no? La planta toma el agua del suelo y toma el dióxido de carbono que hay en el ambiente y los toma para ellas, y con la energía de la luz, por eso se llama fotosíntesis, eso lo transforma en sustancias útiles como su alimento para la planta. ¿Qué es lo que necesita? Pues azúcar y oxígeno. Gracias a los cambios físicos y químicos podemos modificar la materia. Con los cambios físicos, por ejemplo, sirven para fabricar nuevos objetos. Te dije que, por ejemplo, el cambio físico es el árbol, ¿no? El tronco del árbol. Lo cortamos y hacemos mesas, sillas, muebles. Sigue siendo madera, no cambia su sustancia, no cambia su esencia. Lo que cambia es la forma, pero lo utilizamos mucho. También, ¿ves? Utilizamos los cambios físicos. Por su parte, los cambios químicos sirven para producir nuevos alimentos. Por ejemplo, como el queso. El queso, la avena, las cosas en donde ya se mueven de sustancias, forman nuevas sustancias. Esos son cambios químicos. Bueno, tu ficha, tu texto de grado, ustedes no tienen texto de grado, creo. Tenemos también cambios físicos y químicos de la materia. Miren, él es Alberto. Alberto es un niño de 11 años que vive en Puno, donde el clima es muy, muy frío, por lo que debe estar muy abrigado. Sus manos, mira sus manos y rostro, presentan moretones y resequedad, lo que le llaman chapitas ahí en la sierra, ¿no? ¿Eso debido a qué? A las bajas temperaturas. Él nos muestra su hallazgo, miren lo que encontró. ¿Se ve clarito? Sí, ¿no? Es una placa de hielo que parece un vidrio de una ventana. ¿De dónde creen que lo ha sacado? Pues del lago. Baja tanto la temperatura de que cuando amanece, usualmente el lago tiene una capa de hielo. Y tú puedes, bueno, sí, como él, como todo niño, ¿no? A veces un poco travieso, lo levantan y son como capas de hielo, como si fuese vidrio, ¿no? Nuevamente, hacemos un repaso. Cambios físicos y químicos. La materia de nuestro entorno presenta características diferentes. Por ejemplo, cuando se realiza una mezcla, las partes conservan sus propiedades y se pueden separar por diversos medios, o también pueden perder sus propiedades mediante cambios químicos, ¿ya? Cuando pierden sus propiedades estamos ya hablando de cambios químicos. En esta unidad vamos a conocer justamente eso, ¿no? Las características de las sustancias puras, las que no cambian, y las sustancias que sí cambian. A nuestro alrededor, saben que hay sustancias que son puras. Son sustancias cuya composición es permanente, no cambia ni se puede descomponer en otros elementos más simples. ¿Como qué? Como la sal común. La sal común es sal, siempre va a ser sal y no va a perder sus propiedades, ¿no? El helio, cuando inflan los globos y esos globos que pueden subir y subir y subir, están inflados con helio, es helio puro, es un elemento químico, su fórmula o su símbolo químico es He, helio. El ozono, el agua, H2O, etcétera, el azufre, por ejemplo. Los diamantes están conformados únicamente por carbono. Sus átomos están unidos y forman una red cristalina muy, muy ordenada, difícil de romper. Por eso se les considera sustancias puras.
Más bien, muchas veces este diamante es comprado, bueno, como joyas, pero también es comprado para poder cortar otras cosas. Por eso es una sustancia pura. La mezcla, ya hablamos, ¿no? Es la unión de dos o más sustancias sin que se pierdan sus propiedades y características. Por ejemplo, cuando preparamos una ensalada de frutas o verduras, las trozamos y juntamos en un recipiente. Pero entre ellas no se produce ninguna reacción química, ni tampoco se forma una nueva sustancia. O sea, tú haces una ensalada de frutas, pero la manzana sigue siendo manzana. Está al costado de un pedazo de mandarina, pero sigue siendo manzana, no se convierte en otra cosa. Las mezclas pueden ser líquidas, gaseosas o sólidas. El agua de mar es una mezcla porque tiene sales minerales, diversos seres vivos, residuos orgánicos, etc. En nuestra vida diaria usamos muchas mezclas, sobre todo en nuestros alimentos. ¿La sopa es una mezcla? Sí, ¿qué tiene la sopa? Fideo, papa, zanahoria, apio, las puedes ver, ¿no? Hay algunos de ustedes de que hasta escogen y ponen a un ladito todas las verduras, se comen el fideo nada más y el pollo. Es una mezcla. El café con leche, la limonada, son mezclas. Estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿ya? Y he encerrado esta idea principal para que te ayude, porque más adelante lo vas a necesitar. Cuando te digo, ¿qué es una mezcla? No escribas todo, sino lo más importante, como por ejemplo lo que he encerrado. Dijimos de que habían dos tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas se da cuando los componentes que intervienen no pueden ser diferenciados a simple vista, como por ejemplo en un jugo de naranja se ha mezclado naranja, azúcar, agua, pero cuando tú lo ves no se puede ver la diferencia a simple vista, ¿no? Si agregamos una cucharada de azúcar a un vaso con agua, veremos que al mover el azúcar se disuelve, ya no ves el azúcar. En este caso hay dos elementos. El agua es el disolvente y el azúcar es el soluto o el elemento por disolver. En la vida cotidiana observamos ejemplos de mezclas homogéneas. Algunas de esas mezclas homogéneas se pueden llamar soluciones. Y se llaman heterogéneas aquellas mezclas en las cuales sí se puede distinguir a simple vista las sustancias que intervienen en ella. Por ejemplo, el arroz con la harina. Si yo, a veces hacemos travesuras, ¿no? Echas en una tacita arroz y después echas harina, una taza de harina, los mezclas y te viene tu mamá y te dice, ¿qué has estado haciendo? Y dice, ya mamá, ya ahorita lo soluciono. ¿Puedes sacar el arroz? Sí, te va a costar mucho, de repente te va a costar mucho, pero sí, puedes escoger los granitos de arroz y dejarlos a un lado y la harina va a quedar en el otro lado. Esa es una mezcla heterogénea. La ensalada, mira que está la ensalada, también es una mezcla heterogénea, porque también hay algunos que dicen, ay, yo solamente quiero los tomates, mamá, y se escogen los tomates y dejan los demás. Es una mezcla heterogénea. Aún en líquidos hay mezclas heterogéneas, como el agua con el aceite. Si tú echas aceite y un poquito de agua encima, puedes hacer esto, mira si quieres ahí en tu casa, con un poquitito nada más, tampoco no estés malogrando el aceite de tu mamá. Vas a ver de que por más que lo agites siempre, por ser menos denso, el aceite va a quedar en la parte superior y el agua en la parte inferior. No es una mezcla homogénea en que pues va a parecer una sola cosa, no. Es una mezcla bastante heterogénea. Ahora, las mezclas heterogéneas pueden ser emulsiones, cuando se unen dos líquidos y las concentraciones de ambos no son las mismas. Por ejemplo, cuando vimos el agua con el aceite es menos denso y por eso sube, ¿no? Esa es una mezcla heterogénea de emulsiones. Y en suspensiones es cuando se unen una sustancia sólida y otra líquida. En este caso, el sólido va a quedar suspendido en el líquido. Por ejemplo, en un jugo de frutas. Tú haces un jugo de frutas, cuando está recién licuado parece homogéneo. Pero si tú lo dejas un rato, no sé si te habrá pasado cuando tu mami prepara en el desayuno, y tú lo dejas en un rato y la parte más espesa, o sea, el sólido, se queda arribita y la parte de agua queda abajo, ¿no? Ajá, entonces en reposo esa suspensión es heterogénea. ¿Cómo podemos separarlas? Hay diferentes maneras de separar las mezclas. Una manera es por filtración. Se utiliza cuando uno de los componentes es sólido y el otro líquido. Por ejemplo, el agua con la arena. Revolvemos agua con arena
En este caso podemos filtrarlo. El agua quedará en el filtrador, acá como acá, ¿no? En un filtro. Estoy utilizando un filtro, un papel filtro, y se queda el sólido en el papel filtro y solamente baja el líquido. Por magnetización o imantación también le dicen algunos. Por magnetización es que si yo mezclo de repente harina con arena, la arena tiene bastante magnetismo. Es la atracción que ejerce el imán, ¿no? Y con el imán voy jalando y voy dividiendo esos dos elementos, ¿no? Hay sustancias cuya composición tienen como base el metal. Por ejemplo, si mezclas arena con limadura de hierro, se pueden separar acercando un imán a la mezcla. Toda la limadura de hierro será atraída por el imán y se separará de la arena. La tamización. La tamización es un método de separación física que se realiza entre dos sólidos de diferentes tamaños o grosor. Solamente consiste en pasar por un tamiz. La tamización es como un colador. O colar el componente más grueso será retenido en el colador y el de menos grosor habrá sido tamizado o colado. Por ejemplo, la harina con el trigo. O también es lo que hace, no sé si te has visto a veces tu papá o un albañil que tiene como una zaranda, le dice, o si no también tiene un colador, una malla, ¿no? Pasa la arena y las piedritas se quedan arriba. Finalmente, la decantación es un método de separación física entre dos líquidos con densidades diferentes. Para realizar esa separación se utiliza una pera. Mira, es esto que tenemos en el laboratorio, los que han ido el año pasado al laboratorio, tenemos esta pera. Es una pera de decantación con llave. Si tenemos una mezcla heterogénea como el agua y el aceite, esta se coloca dentro de la pera, se coloca esa mezcla con la llave cerrada. Entonces se abre la llave y se deja caer en un recipiente el primer líquido. En este caso sería el agua el que cae primero. ¿Y para qué? Se abre la llave y se deja caer en un recipiente el primer líquido. Para evitar que el segundo líquido caiga, se debe cerrar la llave oportunamente. O sea, cuando deje caer agua, cerramos la llave y ya se queda el aceite, solamente el aceite. El líquido que está entre ambos, aceite y agua, se deja caer en otro recipiente para no dañar la separación. Luego se cierra la llave, se coloca otro recipiente y se abre la llave para dejar caer el segundo líquido. Bien, ahora sí tu ficha. Cambios físicos y químicos de la materia. A ver, ¿recuerdas qué aprendimos hoy? Bueno, hoy día aprendimos que hay cambios físicos y químicos en la materia. Dijimos que los cambios físicos no alteran la sustancia. Por ejemplo, puede ser por ebullición, evaporación, condensación, solidificación y sublimación. Te expliqué cada uno de ellos. Y vimos de que había cambios químicos, como la oxidación, ¿no? Y también la fermentación. La fruta, cuando se fermenta o se malogra, es un cambio químico, porque se ha introducido en ella hongos, ¿no? Hay sustancias puras, también vimos que habían sustancias puras, sustancias que no cambian, que es como está ahí el dibujo, la sal. Y también vimos que en las mezclas había mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Mezclas homogéneas cuando es difícil a simple vista encontrar cada uno de los elementos. En cambio las heterogéneas era muy fácil poder distinguir cuáles son cada uno de ellos. Separación de mezclas, vimos de que habían diferentes maneras, ¿no? Tamizado, decantación, imantación, muchas otras. Bueno, preguntas. ¿Cómo la materia puede conservar o perder sus propiedades? Ese es el problema. Vamos a ver cómo puede hacerlo. Escribe una respuesta. ¿Cómo la materia puede conservar o perder sus propiedades? Bueno, voy a plantear una hipótesis. Bueno, yo diré que la materia puede conservar sus propiedades, pero además puede modificarlas por los cambios físicos y químicos que se presentan. Para ellos, la causa es los cambios físicos y químicos de la materia, y el efecto es la conservación en algunos casos y en otros la modificación de las propiedades. Como en las últimas actividades, vamos a hacer diferentes acciones. Vamos a investigar. Para investigar debemos ver con atención todo el video. ¿Qué vamos a utilizar? Pues el video, ¿no? Luego vamos a seleccionar las ideas principales. ¿Qué vamos a hacer? Identificar las ideas principales. ¿Qué necesitamos? El video, lápiz, colores.
Y finalmente vamos a elaborar conclusiones. Elaboramos conclusiones y también utilizamos el video, la ficha, el lápiz. Finalmente, investigamos. En este mismo video en esas 3 líneas, porque en cada uno hay 3 líneas, bueno, 4 en otras, vas a hacer un resumen de lo que son sustancias puras. Fíjate en dónde expliqué de sustancias puras, dónde expliqué lo de las mezclas, qué son mezclas homogéneas, heterogéneas. Los dibujos te van a ayudar para que te acuerdes, ¿no? Como en este dibujo, mira, las mezclas heterogéneas. También qué es la filtración, qué es la imantación. Eso no vas a encontrarlo con este nombre. Yo cuando expliqué te dije, también es conocido como imantación, pero está con otro nombre. ¿Qué es la tamización? Y finalmente, ¿qué es la decantación? Entonces, el día de hoy, ya casi llegando al final, siempre es bueno poder escuchar a veces algunas otras explicaciones. Y antes de terminar, muy brevemente vamos a escuchar esta. Las mezclas se caracterizan porque constan de 2 o más sustancias o componentes que se combinan en proporciones variables y cada uno de sus componentes no pierden sus características individuales, por lo tanto no reaccionan químicamente. Al hablar de mezclas, las podemos clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista no podemos distinguir los componentes que las integran y son uniformes. Algunos ejemplos serían el agua de mar, la leche, la pintura, el aire, el vino, el té, un refresco, la cerveza, un café, champús, cremas corporales, el queso, un perfume, mayonesa, colorante vegetal, jarabe para la tos, tintes de cabello, sal disuelta en agua, aceite de cocina, el petróleo, un vidrio, la sangre, salsa de botella, gasolina, agua y azúcar, licuado o jugo, etc. Las mezclas heterogéneas son aquellas que sí podemos observar a simple vista los componentes que las integran y no son uniformes, por lo tanto podemos distinguir varias fases. Algunos ejemplos serían agua y aceite, aire y tierra, una ensalada, canicas, clips y arena, madera y piedras, arroz con verduras, agua y arena, una hamburguesa, sopa con fideos, arroz, garbanzo y trigo, salsa de pico de gallo, huevos, tocino y papas, hojas de papel, lápiz y plumas, alcohol y aceite, zapatos, tenis y sandalias, flor, tierra y maceta, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... Bueno, si te ha gustado le das like. Es interesante, ¿no? Hay muchos ejemplos y la ciencia es bastante divertida. Entonces ahora sí, lo único que nos queda es escribir un resumen de la clase y esperamos de que nos mande sus evidencias de las fichas que hemos desarrollado el día de hoy.